Saludos mis hermanos, hoy 20 de mayo continuamos esta interesante historia. Escuchemos. En lugar de acceder a la súplica, el Papa procedió a juzgar y a condenar a Hus y por añadidura declaró a la ciudad de Praga en entredicho. En aquellos tiempos, siempre que se pronunciaba tal sentencia, la alarma era general. Las ceremonias que la acompañaban estaban bien calculadas para producir terror entre el pueblo que veía en el Papa el representante de Dios mismo y el que tenía las llaves del cielo y del infierno y el poder para invocar juicios temporales, lo mismo que espirituales. Creían que las puertas del cielo se cerraban contra los lugares condenados por el entredicho y que entre tanto que el Papa no se dignaba levantar la excomunión, los difuntos no podían entrar en la mansión de los bienaventurados. En señal de tan terrible calamidad se suspendían todos los servicios religiosos, las iglesias eran clausuradas, las ceremonias del matrimonio se verificaban en los cementerios, a los muertos se les negaba sepultura en los camposantos y se los enterraba sin ceremonia alguna en las zanjas o en el campo. Así pues, valiéndose de medios que influían en la imaginación, procuraba Roma dominar las conciencias de los hombres. La ciudad de Praga se amotinó. Muchos opinaron que Hus tenía la culpa de todas estas calamidades y exigieron que fuese entregado a la vindicta de Roma. Para que se calmara la tempestad, el reformador se retiró por algún tiempo a su pueblo natal y escribió a sus amigos que dejó en Praga: si me he retirado de entre vosotros es para seguir los preceptos y el ejemplo de Cristo, para no dar lugar a que los malintencionados se expongan a su propia condenación eterna y para no ser causa de que se moleste y persiga a los piadosos. Me he retirado además por temor de que los impíos sacerdotes prolonguen su prohibición de que se predique la palabra de Dios entre vosotros, mas no os he dejado para negar la verdad divina, por la cual, con la ayuda de Dios, estoy pronto a morir. Los progresos de la Reforma, libro 1, página 94-95, París, 1845. Juan Hus no dejó de trabajar. Viajó por los países vecinos predicando a las muchedumbres que le escuchaban con ansia, de modo que las medidas de que se valiera el Papa para suprimir el Evangelio hicieron que se extendiera en más amplia esfera. Dice la Biblia, 2 Corintios 13:8, nada podemos hacer contra la verdad, sino a favor de la verdad. El espíritu de Hus parece haber sido en aquella época de su vida el escenario de un doloroso conflicto. Veamos cuál era su conflicto. Aunque la iglesia trataba de aniquilarle lanzando sus rayos contra él, no desconocía él la autoridad de éstas, sino que seguía considerando a la Iglesia Católica Romana como la esposa de Cristo y al Papa como el representante y vicario de Dios. Lo que Hus combatía era el abuso de autoridad y no la autoridad misma. Esto provocó un terrible conflicto entre sus convicciones, en su corazón y en su conciencia. Si la autoridad era justa e infalible como él creía, ¿por qué se sentía obligado a desobedecerla? Acatarla era pecar, pero ¿por qué se sentía obligado a pecar si prestaba obediencia a una iglesia infalible? Este era el problema que Hus no podía resolver y la duda le torturaba hora tras hora. La solución que por entonces le parecía más razonable era que había vuelto a suceder lo que había sucedido en los días del Salvador, a saber, que los sacerdotes de la iglesia se habían convertido en impíos que usaban su autoridad legal con fines inicuos. Esto le decidió adoptar para su propio gobierno y para el de aquellos a quienes siguiera predicando la máxima aquella de que los preceptos de las Santas Escrituras transmitidos por el entendimiento han de dirigir la conciencia,
O en otras palabras, que Dios hablando en la Biblia y no la iglesia hablando por medio de los sacerdotes era el único guía infalible. Dadme la Biblia, reluciente estrella, norte del nauta en tormentoso mar. Nunca el nublado esconderá su brillo, pues las tinieblas puede disipar. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eternal. Dadme la Biblia, antorcha a mis pisadas, en la insegura senda terrenal, única luz constante en las tinieblas, prenda de paz y amparo celestial. Dadme la Biblia, santa y clara nueva, luz del camino angosto y celestial, regla y promesa, ley y amor unidos, hasta que rompa el alba eternal. Esta fue una producción del Ministerio Laico de Sostén Propio Fuerte Pregón, Lima, Perú. Para mayor información, comuníquese con nosotros al correo contactos@fuertepregón.com o síganos en Facebook del Ministerio Fuerte Pregón, Lima.